ahora. Mucha gente conectada, ¿verdad? Para escuchar tu historia, porque hoy pues conocen pues la cara de esta empresa, la mujer pues empresaria, te conocen en una faceta, pero quizás no conocen tu historia, tu proceso, y no conocen esa mujer que hoy ven con mucha resistencia, no saben, ¿verdad? Esos procesos por los cuales pasó y que fuiste pulida, ¿verdad? Para hoy ser la mujer quien eres, tan bendecida. Así que, Lisa, cuéntanos tu historia. O sea, ¿quién, para los que no te conocen, ya yo di una breve introducción, cómo te defines? ¿Quién es Lisa? ¿Dónde naces? ¿Esa niñez cómo fue? Soy de Atillo, Puerto Rico, nacida y criada en Atillo con mis padres. Me crié en la iglesia allá en Atillo. Pégate un poquito el micrófono, Lisa, ahí, Ajá, para escucharte bien. Ahí estamos bien. Estamos en vivo en la página de Facebook de Nueva Vida, así que conéctense para que puedan compartir esta historia de Lisa. Adelante. Nacida y criada en la iglesia. Fui guiada por mis padres, por mi familia, desde muy niña. Asistí a la iglesia, me enseñaron la palabra del Señor, conocí los caminos de Dios y fui inculcada en eso. Ya en mi adolescencia, cuando ya soy una adolescente adulta, comienzo a experimentar el querer vivir el mundo. Te apartaste ya. Me aparté del Señor, siempre, ¿verdad? Tenía el temor del Señor y sabía que podía contar con Él. Claro. Pero pues quería experimentar, vivir fuera de los caminos del Señor, practicando cosas que no le agradaban a Dios. Y sabemos que esos caminos siempre te llevan a dolor, engaño, desilusión, y te rompen el corazón. Así es, como dice la Biblia, hay caminos que parecen ser perfectos, pero su fin es camino de muerte. De muerte. Y efectivamente algo así viví en mi adolescencia. Pude ver la mano del Señor muchas veces, librarme de la muerte, sabiendo que había una palabra que era la que sostenía esos momentos de dolor y de dificultad. Ya a los 21 años vengo para San Juan, Puerto Rico, y comienzo a trabajar y continúo mi vida liberal, viviendo de una manera que no le agradaba ni a mi familia y mucho menos a Dios. Claro. Haciendo lo que yo quería. Viviendo sin límites. Una vida desenfrenada. Luego de haber conocido al Señor, eso fue en tu etapa de jovencita, casi adulta. 18 a 20 años. A 20 años. A los 21 decides independizarte, te mudas, te vas sola, ya te vas de la casa de tus padres y vienes a San Juan. Ajá. Exacto. Ya a los 21 yo comienzo a tener un profundo anhelo de buscar verdaderamente al Señor. Sentías ese vacío, esa necesidad. Sí, y no sabía cómo volver. Quería volver al camino del Señor y recuerdo que todos los domingos iba a la playa a escribirle una carta al Señor, suplicando que llegara a mi vida. Wow. Porque no sabía dónde encontrarlo. El Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, no lo podía encontrar. Obviamente no significa que Él no estuviera, Él siempre estuvo. Wow. Yo por mi pecado no podía verlo. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué comienza, verdad? Cuando tú comienzas a sentir ese deseo nuevamente, porque bien claro lo dice su palabra en Proverbio, instruye al niño en su carrera y aún cuando fuere viejo no se apartará. Esa semillita fue sembrada en tu corazón, a pesar de que decidiste, así, ¿verdad? Como el hijo pródigo, te fuiste a experimentar, ¿verdad? Lo que no habías conocido del mundo, ¿verdad? Uno está en esa etapa de inmadurez y te das cuenta que necesitas a Dios, ya estabas más adulta, claro está. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo decides encontrar nuevamente, llenar ese vacío? Estoy prácticamente un año orando y pidiéndole al Señor que me guiara a una iglesia donde pudiera congregarme. Y estuve ese año orando. Y recuerdo que una persona que conocía me dijo, Lisa, en tal lugar hay una iglesia con un pastor
que habla de esta manera. Y yo, wow, eso me gusta. Ajá. Me encanta. Perdí el contacto de esa chica y recuerdo que al año, recuerdo mi despedida de año, me fui para un sitio y estaba vestida no apropiadamente. Recuerdo que hasta cogí una copa. Ajá. Y mi mamá escandalizada y me decía, Lisita, ¿qué tú haces? Y yo le dije, mami, tranquila, porque es la última vez que tú me vas a ver vestida de esta manera. Año nuevo y vida nueva. 2 semanas después, mi jefa sabía que yo estaba buscando una iglesia. Yo había perdido el contacto con la muchacha que me había hablado ya de una iglesia. Uh-huh. Y ella me dice, Lisa, tengo, yo le cuento, ¿verdad? Las descripciones del pastor. Y ella me dice, mi hermano va a una iglesia similar, que hacen estos cánticos, que el pastor habla así, que me empezó a dar unas descripciones específicas. Uh-huh. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Lisa? Yo también quiero una vida nueva. Wow. Tu amiga. Mi jefa. Tu jefa. Mi jefa. A pesar de que yo estaba apartado del Señor, en el grupo donde yo estaba trabajando, yo era la cristianita. Uh-huh. Porque pues tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Y ese mismo domingo decidimos ir a la iglesia y llegamos a la iglesia. Y ese día no fue cualquier día, fue un día que realmente impactó mi vida y marcó mi vida para siempre. Yo tenía 23 años de edad. Recuerdo haber llegado tarde a la iglesia ese día. Nunca olvidaré que es una congregación de 2,000 personas, muy grande. Y nunca olvidaré cuando al final el pastor hace un llamado y Dios le muestra que aquí venía una muchacha de lejos y que había vivido 3 años de esta manera específicamente y explicaba mis noches de quebranto y mis oraciones con el Señor. Y el pastor los revela. Uh-huh. Y dice, aquí hay una dama joven, viene de lejos. Y yo necesito que tú pases al frente. Wow. Yo necesito que tú pases ahora mismo al frente. Uh-huh. Y eso mismo hice, pasé al frente. Y entregué mi vida al Señor. Fue un cambio radical. Cambié mi estilo de vida, comencé a servir en la obra del Señor en la iglesia. Básicamente estaba 5 días de las semanas en la iglesia, wow, cogiendo instituto bíblico, preparándome en la palabra, buscando a Dios con intensidad, con asombro. Tenía un gran asombro por la presencia del Señor. Tenía un asombro, una pasión por Dios que no puedo explicar. Y tuve 4 años en el Instituto Bíblico de la iglesia, luego estuve en el coro, serví en diferentes partes de la iglesia, dejé absolutamente mi vida. Puedo dar testimonio que muchos compañeros de trabajo, que homosexuales, lesbianas, vinieron a los caminos del Señor. Por tu testimonio. Por mi testimonio, por mi cambio. Por tu cambio. Porque ellos vieron el antes. Y el después. Y ellos vieron el después. Y muchos de ellos me decían, no imaginé que el Señor me amara. Wow. Y doy gracias por tu vida, porque gracias a que te conocí, sé que Dios me ama. Wow. Y Dios me puso ahí, estuve 6 años en ese trabajo. Aprendiendo mucho, creciendo en el espíritu, porque cuando tú vienes a los caminos del Señor, yo creo que el trabajo es uno de los escenarios más espectaculares para tú manifestar los frutos. Eso es. Porque no somos cristianos en la iglesia. Ajá. Somos cristianos en donde quiera que nos paramos. Y sobre todo en nuestra intimidad. Y nada, seguí en los caminos del Señor, 23, 24, 25, 26, 27 años de edad, ahí sirviendo ferviente. Pero algo pasó. Cuéntame qué sucedió con Lisa.
Pasaron 5 años, 6 años más o menos de estar sirviendo al Señor. Y un día yo seguía con mi checklist espiritual. Ajá. Oro, leo la palabra, voy a la iglesia 5 o 6 veces en semana, Ajá. escucho música cristiana, soy buena. Y yo con mi checklist. Exacto. Oro, leo la palabra, me gusta la música cristiana, voy a la iglesia casi todos los días. Y ahí estaba tu checklist, tú decías, estoy completa. Estoy completa. Uh-huh. Ajá. Pero llegó un día que me di cuenta que no habían frutos. ¿Cómo te das cuenta? Ya no había palabras reveladas. Uh-huh. Ya no sentía la inquietud por orar por alguien más. Como tal vez en un inicio, en mis primeros años, el Señor me levantaba a las 3 de la mañana a mostrarme problemas de personas y a orar por esas personas, interceder en silencio. Ajá. Ya eso no existía. Palabra confirmada. Ya eso no existía en mi vida. ¿Qué piensas que hizo que eso, ver ese principio como que se disipara? ¿Qué piensas que ocurrió? Me doy cuenta y comienzo a buscar al Señor un poquito más intenso. Empiezo a pasar más horas en la presencia del Señor, a leer la Biblia, a buscarlo, a orar, creyendo que iba a tener, ¿verdad? La respuesta de qué estaba pasando. Pero la realidad es que a veces no es como uno quiera, sino como Dios quiere hacer las cosas. Como Dios quiere, eso es así. Y en eso el Señor, mi negocio nació a los 24 años, pero se manifestó, por decirlo así, en el mall de Montelledra, donde estamos ubicados, como en el 2007. Ya habías comenzado de tus 24 años para establecer el negocio que tienes hoy. Ajá. Sí. Y ahí el Señor en el 2007 nos prospera, nos posiciona de manera estratégica, extraordinaria, sobrenatural, que solamente lo pudo haber hecho el Señor. Íbamos muy bien, íbamos muy bien en el camino. Eso fue el 2007. Ya 2009 me empiezo a dar cuenta de que había un desierto en mi vida, que algo estaba seco dentro de mí y algo no estaba bien. Pero tristemente no sabía identificar qué me estaba pasando. Ok. No podía. Yo era, ¿pero qué pasa? Yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, Ajá. yo estoy yendo a la iglesia, yo hago mis horas. Y estoy un año ahí tratando de acercarme un poco más al Señor, tratando de humillarme, tratando. Y tuve que encerrarme literal 3 meses con el Señor en mi casa. Ajá. Donde literal no pude trabajar. Y si trabajaba era supervisar y hacía las cosas desde mi hogar. Y estoy ahí orando. Prácticamente vivía con una computadora, mi biblioteca de libros, mis prédicas, mi Biblia, mis apuntes. Señor, dime qué es lo que está pasando. Necesito saber, necesito una respuesta, necesito estar libre porque no me siento libre en el espíritu. Necesito que me hables, necesito que me confirmes, necesito que me hables como tú me hablabas antes, necesito sentirte. Día 1 no pasaba nada, día 2 no pasaba nada, día 3 no pasaba nada, 4, 5, seguía día y noche, quebrantando mi vida. Hago entre comillas, porque era quebrantando con una motivación incorrecta. Okay. ¿Cómo así es que te refieres? Cuéntame. Yo quería quebrantarme para tener acceso a lo espiritual. Ok. Sin realmente quebrantar mi corazón con un corazón humilde, sincero. Ok. Sino yo quería tener frutos. Cuando los frutos no vienen, cuando tú empiezas a limpiar tu corazón ante el Señor y empiezas a reconocer tu humanidad ante Él. Exacto. Y pasa eso, pasa un mes, pasa 2 meses, nada baja. En ese momento yo estaba en una crisis de unas situaciones personales y le estoy pidiendo unas cosas específicas al Señor. Y al final recuerdo que le dije, Señor, ¿sabes qué? No me des nada. No me des
nada de lo que te estoy pidiendo. Y empiezo a escribir una oración de 6 páginas donde le digo mi sentir, le digo que estoy dispuesta a lo que sea, pero yo necesitaba que Él me hiciera libre, porque realmente no estaba siendo libre, Yanira. Sentí una atadura del alma que yo no puedo explicar. Sirviendo en la iglesia, yendo a la iglesia, siendo una persona ferviente en las cosas del Señor, pero mi corazón estaba bien lejos de Dios. Yo puedo decir que en ese momento, Yanira, Dios podía decirme, en ese día dirán muchos, Señor, Señor. En tu nombre. En tu nombre saqué fuera demonios. En tu nombre hice milagros. En tu nombre sané a los enfermos. Pero Dios le dice, no te conozco. Apartaos de mí. Aléjate. No te conozco. Porque de labios me proclaman, pero tu corazón está lejos de mí, de mi presencia verdadera. Cuando yo le hago esa oración al Señor, que dejo de pedirle y exigirle una libertad y exigirle que me revelara y exigirle que me dijera y exigirle que me diera, cuando yo le dije, mira, Señor, ya. Si yo no soy merecedora de lo que estoy, amén, ya. Solté. Fue como una media rebeldía, pero fue de bendición porque fue soltar mi anhelo, mi deseo. Sí, entregar tu voluntad. Por aceptar su voluntad. Y en ese momento, recuerdo que estuve prácticamente una noche entera llorando y al otro día también. Pasan 2 días y el Señor me muestra qué era lo que me estaba pasando. Ya cuando lo dejaste de pedir, ¿qué te muestra el Señor? Me muestra que lo que había en mi corazón era orgullo, altivez de espíritu, prepotencia. Estabas batallando con el orgullo, pero no te sentías así. No, para nada. Yo me sentía la persona más humilde del mundo. Yo puedo contar este testimonio a personas que me conocen en ese momento y dicen, Lisa, es que tú no eras así, yo nunca te vi así. Y yo, no, pero sí. Porque era lo que estaba en mi corazón, escondido. Lo que ocultaba mi corazón. Y ahí el Señor me muestra que era orgullo, altivez de espíritu. Y fue algo muy impactante porque nunca imaginé que eso era lo que me estaba sucediendo. Jamás imaginé. En mi vida pude pensar que pudiera yo padecer eso cuando vengo de una familia humilde, de gente sencilla, noble, y ver mi corazón cómo se puso. Cuando tú descubres, ¿verdad? En medio de esa experiencia, que eso que estaba oculto, que eso que te hacía sentir hay algo, pero no sé lo que es, descubres y sientes esa confirmación de que era orgullo. ¿Te comienzas a dar cuenta entonces de cómo estaba operando el orgullo en Lisa? Correcto. ¿Qué actitudes, qué cosas habían que tú puedas decirle a nuestra audiencia que tú descubriste sí, claro, que ciertamente sí era el orgullo? ¿Cómo se manifestaba? Aquí la realidad, tú tienes, o sea, en mi caso, la palabra del Señor fue el ancla, porque la palabra del Señor era la que me confrontaba con mi realidad. En mi caso, el orgullo se manifestaba porque inconscientemente, yo digo por acá, yo me creía tal vez mejor que los demás. Me creía que me lo sabía todo y realmente no sabía nada. Era una persona tóxica porque criticaba y aun cuando no lo verbalizaba, cualquier cosa que yo viera que no fuera acorde a lo que yo pensaba, rápido lo criticaba. Y parece algo sencillo y uno dice, todo el mundo lo hace, pero en el espíritu uno no puede, no es lo que a Dios le agrada. Ni criticar, ni juzgar, ni señalar, ni tener prejuicios con nada ni con nadie. Y yo era una persona que prejuiciaba, que criticaba, que señalaba, que tal vez era sweet adentro y cuando estaba en mi hogar hablaba unas cosas que no tenía que hablar, que reflejaba lo que había verdaderamente en mi corazón.
Y ahí volví al baby steps, a los pasos de bebé, Ajá. que realmente no quiero volver a salir nunca jamás en mi vida. Vivir en los pasos del ABC del Evangelio. Y el Señor me vuelve a esa etapa, a la etapa de escudriñar de corazón, de humillar mi corazón, de humillar, de reconocer que nada soy, nada puedo sin el Señor, de reconocer que nada tengo sin Él, que mi tesoro más preciado es Él. Llegué a tener repulsión por mi negocio. Llegó un punto que lo delegué. Ajá. Hasta que Dios trabajara esa área, porque el negocio significaba el lugar donde mi corazón permití que se dañara. Ok. Y volví al baby steps del Señor, escudriñando su palabra, quebrantando mi corazón, reconociendo, asombrándome nuevamente por su palabra, como una niña chiquita. Ya Jehová es mi pastor, nada me faltará. No era un versículo cualquiera, era Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Todo esto en medio, o sea, te estamos hablando que todo esto te está pasando en medio de ¿verdad? Del desarrollo de tu negocio. Sí. Entonces, Dios va trabajando tu vida, o sea, tú como persona a ti, para entonces luego, ¿verdad? Formar lo que hoy es. Exactamente. Cuéntame sobre eso, cómo pudiste, ¿verdad? En medio ¿verdad? Del manejo, siendo dueña de esta empresa, de este negocio, estamos hablando de una boutique en donde, ¿verdad? Se mueve tanto, ¿verdad? Esta parte de las modas, en donde trabajas con diferentes tipos de chicas, con diferentes tipos de carácter. ¿Cómo pudiste, ¿verdad? ¿Cómo puedes trabajar esa área en medio de este tipo de negocio donde todo esto se da? Porque esta es la realidad. Yo creo que ese fue el escenario perfecto para Dios. Ajá. Para quebrantar mi orgullo. Quebrantarlo, porque yo era una jefa que tenía a mi gerente, tenía a mi asistente, tenía a mi equipo de trabajo. Era un negocio prosperado y bendecido. A mí me lo hacían todo. Ajá. Cuando paso por este proceso, el Señor me manda a quitarme prendas en ese tiempo. Me quita el closet literal. Puedo ponerme unas cosas específicas, pero literal me quita el closet. Todo lo que representaba vanidad, el Señor en esa temporada me la quitó. Mientras trabajaba contigo. Mientras trabajaba conmigo por varios años. Ajá. Por varios años. Y el escenario perfecto del trabajo fue, wow, daré siempre gracias al Señor, porque ahí cuando el Señor empieza a trabajar conmigo, me dice, pues ahora tú eres la que vas a comenzar a servir a tus chicas. Tú como dueña de la boutique, el Señor te pide, tú ahora vas a ser la que vas a servir. Correcto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo te sentiste? Pues amén. Porque ya lo había hacía sido con las muelas de procesado. atrás. Ajá. Y yo realmente iba con la palabra del Señor. Ajá. Y definitivamente cuando caminamos con su palabra aquí en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, es más fácil llevarlo. No era fácil porque mi humanidad era otra. Mi humanidad era que me sirvieran, que me ayudaran, que me hicieran, que me bregaran. Ya Dios me decía, pues no, ahora tú eres la que vas a botar la basura. No, ahora eres tú la que vas a limpiar las vitrinas. Ajá. No. Nadie va a ir a buscarte los nenes. Tú vas a buscar los nenes. El piso que está sucio no vas a enviar a fulana, lo vas a hacer tú. Y fueron paso a paso varios años donde voy, ¿verdad?, practicando eso, y te puedo decir, Yanira, que al final del día el gozo que yo experimentaba no tiene explicación. Ajá. El gozo de tener una carne muerta y un espíritu vivo no tiene explicación. No hay riqueza más grande que servir a tu prójimo. Eso es así. No hay honor más grande que servirle a tu hermano. Aún en medio de ese proceso, yo sentía todavía que estaba atada.
Todavía. Seguía Todavía atada. Dios estaba trabajando. Ajá. Seguía atada. Y fueron 3 a 4 años donde continué con esas prácticas de servir a mis nenas, quité jerarquías en el negocio, ya no había ni asistente ni gerente, éramos todas líderes. Yo era la supervisora, yo me decía que yo era la supervisora. Ajá. El dueño es el Señor. Ajá. Y siempre lo digo y siempre lo diré, el dueño es el Señor. Yo simplemente soy una supervisora. Y eso fue una práctica entonces diaria, duró un tiempo esa Diaria. práctica y fuiste sanando. Sí. ¿Cómo fue el Señor trabajando mediante? Después de estar esa varios rutina? Ajá. años en esa práctica y continúo con esa práctica. Ajá. Lo que pasa es que ya no es práctica, ya es un estilo de vida. Sí, Ya me honra. Ya te honra, te nace. O sea, me place, amo, me apasiona poder servir. Y al pasar los años, pues Dios me liberta y siento la libertad. En ese proceso de práctica, Dios, como yo era una persona que me creía que me lo sabía todo, Ajá. Dios me dijo, vas a callar y no necesito tu opinión. Y durante esos años tuve que callar. Recuerdo que mi mamá me decía, Lisita, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tú estás tan callada? Porque realmente, literal, el espíritu no me permitía hablar. Un tiempo de escuchar a los demás. Ahí el Señor me dijo, Profesional. eso mismo. Ujú. Vas a callar y vas a aprender lo que significa escuchar. Vas a obedecer lo que yo te hablo al espíritu. Y así Dios trabajó en tu vida. Pasaste entonces, luego de ese magnífico trabajo que Dios estaba haciendo en tu vida, la empresa pasa un proceso. Sí. ¿Qué sucede ahí? Ahí Wow. es donde te ves como que, wow. Wow, sí. Después de tener un negocio tan bendecido, tan prosperado y todo lo demás, el negocio pasó por un momento duro. Eso fue ya cuando Dios transformó a Lisa. Lo increíble es que es literal. 2016 fue el año que Dios me dijo, ahora puedes hablar mi verdad. Dios te estaba haciendo resistente. Te estaba formando. No te podías salir de ahí, de fuera de tiempo, de ese fuego, de ese horno. 2016 Ajá. puedes hablar mi verdad. Y el año comenzó muy bien. De repente el negocio cae de repente. No entendemos qué pasó. Obviamente la verdad, la economía para el 2016 hubo un efecto Ajá. y nosotros lo sentimos. Y ahí yo tomo decisiones escapando de mi realidad en vez de enfrentarla. Tomo decisiones para salvar mi negocio. Y dije, me voy para Orlando Ajá. y voy a poner una tienda en Orlando. Busqué al Señor, oré, había palabra confirmada y la palabra era, iré delante de ti. Todo fluyó perfecto. Vimos la mano del Señor de una manera impresionante. ¿Y qué sucedió Vimos ahí? la provisión, vimos todo, absolutamente todo. O sea, llegaste a tener el negocio allá. Llegamos a tener el Orlando. negocio allá, en Orlando. Y todo fue, Dios puso hasta el personal, un personal escogido, puso todo. Cuando el negocio abrió, pues las ventas no eran lo que nosotros esperábamos. Ok. Era un mall muy reconocido, teníamos una ubicación, teníamos todo para pensar que íbamos a tener éxito. Pero no, Pero no pasó no así. fue así. Y ahí comenzó, yo creo que, Yanira, uno de los procesos más duros y más fuertes de mi vida. ¿Pensaste que ya el negocio ya, pues lo diste por perdido, que Exacto. ya iba a dejar de existir? ¿Qué pasó ahí? Y sí, ya yo pensé que ya no nos íbamos a levantar. Digo que fue una de las pruebas más grandes de mi vida, no tan solo porque perdí un negocio, porque eso es algo material, así que,
sino porque habían involucradas unas personas Claro. en el proyecto, Ujú. que eran mis padres. Tus padres. Y entonces esa parte fue muy dura para mí, porque literal el negocio no funcionó allá. Invertimos una cantidad grande de dinero para poder lograr estar allá. Y tenía mucha responsabilidad, tanto acá en Puerto Rico como allá, y responsabilidad del personal que estaba conmigo. Claro. Y fueron muchas cosas a la vez que pasaron, además de esa. Ujú. Fue horrible lo que viví. No tengo palabras para explicar el dolor que sentía, pero a la misma vez tenía una fortaleza que no puedo explicarte tampoco. Las personas que saben el testimonio y me ven, me dicen, pero es que yo nunca te vi, nunca noté, yo siempre te vi en victoria, yo siempre te vi fortalecida. En ese tiempo, más que nunca, dependía de su palabra. Se cierra allá en Orlando, vuelves a Puerto Rico. Sí. Vuelvo a Puerto Rico, paso todo ese proceso, vimos la mano del Señor donde nos libró de la situación de Orlando. Y todavía Que eso es un milagro. Todavía el local de Puerto Rico seguía abierto. Todavía el local seguía Cuando te abierto. fuiste a Orlando. Sí, Okay. sí. Y pasó que, salimos bien de Orlando, el Señor fue poco a poco, fue un tiempo, Yanira, de confianza sin ver nada. Y de, sobre todo, aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Abracé mi desierto, abracé mi caída al pozo. No cuidé mi corazón de no reclamarle al Señor. Porque aunque había una pérdida, mi oración era, Señor, que mi corazón no se dañe. Porque el corazón se podía dañar. Y el Señor te guardó esa parte porque permitiste que trabajara en tu vida. Llegas a Puerto Rico, surge un milagro cuando la economía decía una cosa, cuando la situación estaba bien crítica, a punto de cerrar acá en Puerto Rico. Exacto. Dios hace un milagro. Hace un milagro extraordinario. No puedo decirlo, ¿verdad? Claro, todo, pero porque es muy largo. Ajá. Pero nos mudan a un espacio más pequeño, que yo le decía a la zona que no quería porque era la zona lenta del mall. Ajá. Y yo no lo quería. Y el mall hacía unos meses atrás lo había remodelado y lo había puesto nuevo. Y cuando ya íbamos a cerrar, que no íbamos a poder más, nos ofrecieron ese local pequeño. Ajá. Y en ese local pequeño, el Señor nos volvió a levantar. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Hoy, aún después de María. Aún después de María. Prevalece. Y siguen estando entonces allí. Dios te saca entonces del localcito pequeño que tú no querías. No, del grande, me saca del grande y me ponen el pequeño que yo no quería, que está en los recónditos del mall, donde nadie va. Ajá. Donde en ese espacio un local no duraba un año. Todo el tiempo, todos los años cambiaban de comercio en ese lugar, porque esa zona es no pasaban muchas personas. Y ahí está. Y ahí estamos. Ahí estás. Wow. Y ahí hemos florecido. El Señor ha hecho cosas extraordinarias que solamente pudieron venir de su mano. No hay explicación humana que yo te pueda decir, no hay estrategia humana que yo te pueda decir en este momento cómo el Señor lo hizo. Wow. Yo lo que creo es que cuando nosotros nos alineamos al propósito con un corazón contrito y humillado, Dios puede hacer muchas cosas. Excelente. Aceptar los procesos, amar a Dios en medio de los procesos, no recriminar a veces lo que está pasando en nuestras vidas, porque aún las cosas negativas que están pasando, esas son las que Dios utiliza para llevarte al lugar de su propósito y hacernos fuertes en Él y conocer verdaderamente quién es Él en nuestras vidas. Definitivamente la Lisa de hoy no es la misma Lisa de hace unos años atrás. Todas esas pruebas, todos esos procesos
te hicieron fuerte. Definitivamente resistente. Resistente. Qué bueno, ¿verdad? Porque hoy nuestra historia tiene que ver, ¿verdad?, con el versículo bíblico que seleccionamos. Lisa, un consejo para todas esas chicas que nos escuchan, ¿verdad? Para cerrar, Sí. ya estamos cortitos de tiempo, pero hay personas que te están mirando a través del Facebook y las que te están escuchando en este momento. ¿Qué consejo les puedes dar de tu historia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Algo que aprendí es no confiar en mi propia prudencia, sino temer al Señor. Y creo que cuando vivimos una vida temiendo al Señor y confiando, no temor de miedo, sino temor de respeto al Señor, el Señor nos va a alinear y nos va a proveer todas las cosas que nos falten, según sus propósitos. Y no desmayar, confiar en su soberanía, confiar que Él es fiel, Él no falla. Aun cuando tú estés pasando la crisis más grande de tu vida, que tú creas que es el final, que no existe manera. Tú puedes pensar, no, a ella se lo hizo, pero a mí no, o ese milagro es para esta persona. Puedes creer que Dios puede hacer un milagro. En medio del proceso, mantente adorando, mantente confiando, no te preocupes cómo Dios va a resolver el problema, porque ya en definitiva el Señor ya resolvió el problema. Nuestro deber es confiar y descansar en Él. Así es, excelente, descansar en Él porque su voluntad siempre es buena, agradable y es perfecta. Lisa, yo te agradezco, ¿verdad? Tu tiempo, tu historia, que yo sé que va a servir de inspiración no solamente a muchas mujeres, sino a muchas personas que en este momento, ¿verdad?, quizás puedan estar atravesando algo similar a tu historia o batallando, ¿verdad?, con algo en su persona, y permitir que el Espíritu Santo sea el que obre. Así que te agradezco. Hoy por hoy tienes tu negocio, Lee Fashion Specialist. No me quiero ir, ¿verdad?, sin que invites, ¿verdad?, a esas chicas que quieran llegar hasta allí y que definas en unos segunditos tu negocio. Chicas, nada, estamos en Instagram, en Facebook, nos puedes buscar por Lee Fashion Specialist. Estamos en Montelledra, al lado de Kmart. Enseña a Paola que me trajo un regalito, enseña ahí para que vean el logo de Lee Fashion Specialist, para que lo busquen en Instagram, lo busquen en Facebook. Mira, me trajo un regalito esta chica. Pero no me le tapes la carita. Así que, ¿verdad? Lo ponemos para que la gente sepa. Lee Fashion Specialist. Ahí pueden conseguir a Lisa, la pueden visitar allí en Montelledra. Así que agradecemos, Lisa, este tiempo y muchas bendiciones para ti, mucho éxito en ese negocio y que sigas siendo esa mujer de inspiración y de bendición para tantas vidas. Amén. Gracias.